¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Porcinews. Como bien sabéis, este es el espacio, como digo siempre, donde nos reunimos con los principales expertos, ¿no?, que escriben en las páginas de nuestra revista desde esta edición de junio. Así que, sin más dilación, hoy ya tengo el privilegio de saludar a uno de los autores que ha escrito un artículo de empresa, como digo, en la última edición de la revista de Porcinews de junio, como es Paco Rodríguez Calvente, quien es jefe de producto porcino de Degeus Nutrición Animal y autor, en este caso, del artículo Transición a la lactación, un periodo crítico para las cerdas. Así que, como digo, ¿qué tal, Paco? Antes de nada, agradecerte la predisposición por estar aquí hoy con nosotros. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a vosotros por contar con DGEO y por contar conmigo y por invitarnos a este nuevo formato de entrevista que estáis llevando a cabo. Muchas gracias. Las gracias son para ti. En el artículo, Paco, digo, publicado en la revista, escribes que la transición desde la gestación a la lactación está marcada por rápidos y sustanciales cambios, como por ejemplo son fisiológicos, hormonales o metabólicos, ¿no?, en la cerda, y además que este periodo comprende la última semana de gestación y la primera semana de lactación. Comentas y sobre todo escribes, ¿no?, en este caso, que es especialmente difícil para las cerdas hiperprolíficas. ¿Esto a qué se debe, Paco? Bueno, a ver, sabes que la cerda es el motor de la granja, la cerda es siempre nuestro principal capital, es lo más importante que tenemos en la granja. Ujú. Después de haberla llevado durante 3 meses y 2 semanas, durante toda la gestación, llega el momento cumbre, que es el parto, y es un momento en el que es un momento crucial para ella y en el que tenemos que ser muy conscientes, muy cuidadosos y muy detallistas de la fase tan crítica que es el periparto, ¿no? Al final una cerda hiperprolífica es una cerda muy productiva, pero también una cerda muy sensible, una cerda que vamos a tener que tener mucho cuidado con cualquier factor, como pueda ser el estrés, estreñimiento, etcétera, una mala condición corporal que pueda afectar al proceso del periparto y del parto en sí. Y luego también escribes, y en este caso permíteme preguntarte, Paco, que por qué escribes y por qué consideras también en este caso que es importante tener una transición suave para un inicio óptimo de la producción de la leche, ya que es otro aspecto, como digo, que destacas en las líneas del artículo que has escrito en la revista de junio. Bueno, sí, las cerdas, como decía, este periodo hay que estar muy atento a todos los detalles. Las cerdas deben estar centradas en el parto y deben de enfocar toda su energía en llevar a buen término este parto, ¿no? Y el parto debe ser de forma lo más rápida posible. Se piensa que nosotros en el artículo hablamos, y en muchos estudios está contrastado, que el intervalo entre parto, o sea, entre lechón y lechón dentro del parto pueden ser de 10 a 20 minutos. Una cerda hiperprolífica que puede tener 16 nacidos vivos, 18 nacidos vivos, estamos hablando de partos entre 3 y 6 horas. O sea, Ujú. fíjate qué periodo, ¿no? Sí. Entonces, si los partos se alargan mucho, corremos el riesgo de que no tengamos los lechones nacidos vivos que queremos o que no tengan la vitalidad que tiene que tener ese lechón, ¿no? Y que pueda incrementarse el número de nacidos muertos. Entonces, es un proceso en el que tenemos que conseguir que la cerda lo haga de la forma más suave posible para que también el parto sea lo más correcto posible. Y si bien nos centramos en los cambios en el organismo durante la transición, ¿qué ocurre realmente con las cerdas? Y por otro lado, ¿a qué dirías que da prioridad a la cerda durante el periodo de transición? Estas dos preguntas, si quieres responderlas de una en una o juntarlo Nada, yo te lo dos explico. en uno. A ver, a efectos prácticos y a efectos de granja, durante la transición, ¿qué es lo que ocurre? La cerda pasa de una sala de gestación donde está en grupo, donde se está moviendo, donde está en libertad, a una camisa de parto, a una sala de parto, donde va a estar ella sola y encerrada. Entonces, esta cerda está pesada, va a tener muchos cambios en su interior, va a tener mucha presión, y nosotros tenemos que estar seguros de no provocar estrés ni provocar estreñimiento en ella. Entonces, ¿para qué? Para que la cerda pueda darle prioridades, pues, al comportamiento que va a tener en el momento del parto, a que el crecimiento fetal se termine y el lechón madure en esa última semana del parto, que haya un buen desarrollo de la ubre, que no haya tensión excesiva, pero que sí que se vea la tensión necesaria en la ubre, que la cerda muestre el comportamiento de nido, de su comportamiento típico de preparar su nido para preparar el parto, que haya una buena producción de calostro. En eso es donde tiene que estar la prioridad de la cerda y la nuestra.
Ujú. Y por lo que a los cambios hormonales de la cerda se refiere, ¿por qué crees que durante el periodo de transición estos mismos desempeñan un papel tan importante o tan trascendente? Bueno, el parto al final se desencadena por una cascada hormonal. Se desencadena una vez que el lechón está maduro. Ese lechón maduro va a producir, cuando el lechón, digamos, está maduro, el cerebro del lechón está maduro, va a haber un pico de cortisol. Ese lechón va a producir cortisol. El cortisol va a producir va a desencadenar una cascada hormonal. Sabemos que al final de la gestación la progesterona, que está muy presente, empieza a bajar un poco, y con ese pico de cortisol de los lechones maduros, se produce a nivel fisiológico en la cerda un incremento del estrógeno placentario, se produce un pico de prostaglandina y eso ya desencadena una producción más elevada de prolactina, de oxitocina, que desencadena en el parto. Ujú. Luego, uno de los aspectos que debemos tener en cuenta, tal como escribes, es el uso de oxitocina o prostaglandinas, ¿no? Ya que ambas producidas sintéticamente pueden alterar el funcionamiento normal de las hormonas. ¿Qué dirías al respecto de esto? ¿O qué puedes ampliar de lo que escribes en el artículo, Paco? Bien, el mecanismo hormonal fisiológico de la cerda se desencadena, como hemos dicho antes. Nosotros podemos intervenir. Nosotros, desde el punto de vista de productivo, podemos sincronizar partos, podemos ayudar a la cerda con el parto con el uso de hormonas. Pero ese uso de hormonas tiene que venir bien asesorado a nivel veterinario, tiene que estar bien controlado. Si no, podemos provocar alteraciones. Si no hay una buena madurez del lechón, el uso de una prostaglandina o la sincronización de un parto adelantando días puede darnos problemas. Por eso es importante saber utilizarlas y tenerlas muy en cuenta, ¿no? Tener en cuenta cómo se deben utilizar para no provocar por lechones inmaduros, partos de lechones con lechones inmaduros o no lo vitales que deberían ser. Y si bien nos centramos en el requerimiento energético, en el artículo escribes que posiblemente es el aspecto más importante a considerar para las cerdas en la transición, ya que es la base para sostener todos los procesos fisiológicos del organismo. Esto, como digo, ¿no? También a qué se debe y qué es importante que los lectores, o en este caso los oyentes que nos escuchan y lo que nos ven también los espectadores, pues que sepan al respecto. Vale, nosotros somos una empresa de nutrición y obviamente para nosotros es muy importante conocer los requerimientos nutricionales de la cerda y sobre todo en el momento del parto o en ese periodo del periparto, conocer todo lo referente a las necesidades energéticas de la cerda. Nosotros hablamos en el artículo que en la semana previa al parto la cerda debe ingerir en torno a 7.000, 7.200, 7.300 kilocalorías por día de energía neta. Y esa cantidad de energía debemos bajarla el día del parto o el día previo al parto. ¿Para qué? Para no provocar un exceso de tensión en la ubre que después pueda desencadenar en una menor producción de leche o de calostro. ¿Qué es lo que ocurre? Que corremos el riesgo de que la cerda no coma suficiente, no le aportemos los suficientes nutrientes o no ingiera la suficiente energía. Y eso nos va a llevar a que, lo que hablábamos antes, partos de 3, 6 horas en el que la cerda está con contracciones uterinas, contracciones abdominales continuas, se pueda quedar con menos energía o pueda tener menos energía de la que realmente necesita para el parto. Menos energía en ese momento va a implicar en un parto más largo, que al final, pues como todo, ¿no? Partos más largos puede desencadenar en nacidos muertos, lechones menos viables o menos vitales. Por eso para nosotros es tan importante. Paco, y si hablamos de la alimentación de las cerdas durante la transición, comentas que es una tarea compleja, ¿verdad? ¿Qué debemos tener en cuenta también al respecto de esto? Ya que las cerdas hiperprolíficas tienen unas necesidades elevadas de energía, de calcio, de vitaminas, que durante el periodo mencionado, ¿no? Como digo, ¿a qué se debe esto y por qué es una tarea compleja? Pues mira, Oscar, al final es lo que hablamos desde el principio. Todo es una cuestión de detalles y todo es una cuestión de atender a cosas muy específicas en unas cerdas que son muy productivas y que tienen unos requerimientos y unas necesidades muy específicos. Cuando hablamos de que es una tarea compleja y que debemos tener en cuenta, pues nos referimos desde el punto de vista nutricional, a
qué necesidades de fibra, qué tipo de fibra dietética, qué tipo de fibra insoluble vamos a darle a la cerda para que no haya estreñimiento. El momento del periparto es un momento en el que el cuerpo demanda muchísimo calcio para todas esas contracciones musculares y uterinas. El calcio más disponible que puede tener la cerda es el calcio de sus huesos, con lo cual necesitamos movilizar calcio óseo para que esté en sangre y dé soporte a esas contracciones musculares. ¿Eso cómo se puede hacer? Pues desde la alimentación lo podemos hacer controlando el balance electrolítico que nosotros tengamos en sangre. Si nosotros somos capaces con la alimentación, con ese cambio de la gestación a un pienso de transición, que baje el balance electrolítico, acidifica sangre, hace que haya movilización de calcio del hueso a la sangre y ese calcio del hueso, que es el más biodisponible, lo va a tener la cerda, vamos a mejorar contracción uterina y vamos a mejorar velocidad de parto. Lo que hablábamos de la energía, no sé, ¿qué más cosas? O sea, son muchos detalles. Por ejemplo, usar una vitamina D más biodisponible como el 25 hidroxicolecalciferol. Todo esto nos va a ayudar al momento del parto y por supuesto, al final, a la producción de la cerda, ¿no? Y a un mejor parto y un mejor estar de la cerda. Paco, luego también sabemos que la situación de cada granja es diferente, ¿no? Y que, bueno, es englobar mucho, pero bueno, vamos a intentar reducirlo lo máximo posible y que, bueno, que no hay un modelo único, es decir, en todas las granjas. A partir de aquí, quiero preguntarte que qué mejoras pueden llevarse a cabo para que las cerdas puedan superar sin problemas el periodo que venimos hablando durante la entrevista, que es el periodo de transición. Bueno, eso ya igual no es tanto un tema más nutricional, que es a lo que más nos dedicamos nosotros, sino de manejo. Pero al final, todo lo que hablamos de evitar factores estresantes, de evitar estreñimiento en granja, ¿cómo se puede hacer esto? Bueno, los factores estresantes es una cuestión de manejo. Cómo se maneje la cerda, cómo se lleve a parto y se meta en las camisas una semana antes del parto, 5 días antes del parto. Desde el punto de vista nutricional, el hacer un cambio a una alimentación específica para ese periodo de la semana preparto a la semana postparto va a ayudar también. Eso implica cambio, porque al final es un cambio de manejo. Si hay que introducir diferentes tipos de pienso, en granja a nivel operativo siempre implica un cambio, una mejora o suministrar pienso a mano, que ya incrementar las tareas. Se pueden llevar muchas mejoras, sobre todo desde el punto de vista del manejo más que de la nutrición, pero desde la nutrición también. El controlar las heces de las cerdas cuando se encierran en las camisas y ver que no haya problemas de estreñimiento. La condición corporal, que no hemos hablado de ella, pero que también hablamos, la condición corporal es fundamental. Llevar una condición corporal correcta en torno a 3, sin cerdas con sobrepeso, que es uno de los riesgos de la cerda hiperprolífica, el que pueda pasarse de peso. Todo ese tipo de cambio, todo ese tipo de manejo, como dice, cada granja es un mundo y cada granja está diseñada y está organizada de una forma, pero son cosas que se pueden llevar a cabo. Y ya por último, Paco, ¿qué beneficios dirías que podemos conseguir si tenemos un periodo de transición sin sobresaltos? Si de forma genérica, pero ¿qué dirías y cuáles son los beneficios que podemos conseguir? Bien, nosotros en el artículo hablamos y al final es una cuestión de lógica. Si tenemos una transición suave, si hacemos las cosas bien, hacemos una buena transición de la cerda, sin estrés, sin factores que puedan alterar el curso normal del parto de la cerda, con una buena adaptación de la gestación a la sala de parto, una buena adaptación a nivel de alimentación, de consumo diario, una buena curva de alimentación, etcétera. ¿Qué vamos a conseguir? Objetivos: una buena adaptación de la cerda a la sala, una menor duración del parto, un parto más rápido. Ese parto más rápido nos va a dar mayor número de nacidos vivos y mayor vitalidad en los lechones. Eh, si no tenemos estreñimiento, si no hay mucha tensión del parto, si durante la semana previa al parto hemos trabajado bien la alimentación con un cambio en aminoácidos, un cambio en balance electrolítico, en lisina, etcétera, vamos a tener una mejor producción de calostro. Mejor encalostramiento del lechón significa también más viabilidad y más vitalidad. Bueno, y después, una cosa muy importante que es la condición corporal, que es
tanto a la entrada en parto como durante toda la lactación, un buen control del peso, de la pérdida de peso, mejor dicho, y de la condición corporal de la cerda. Son los objetivos que marcamos con esa transición suave de la que hablamos. Paco Rodríguez Calvente, jefe de producto porcino de Degeus Nutrición Animal, agradecerte estos minutos que has dedicado y que has compartido con nosotros. Así que en nombre del equipo de AgriNews, como digo, agradecerte tu presencia aquí con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros, Oscar. Con Paco hemos estado hablando e indagando en el artículo Transición a la lactación, un periodo crítico para las cerdas, que el mismo autor ha escrito en las páginas de nuestra revista, en la revista de Porcinews de la edición de junio, que os invito a que leáis y que le echéis un vistazo porque es muy interesante. A su vez, como digo siempre, también os invito a que dejéis un me gusta si este vídeo os ha gustado y a que activéis la campanita, además de suscribiros, para estar atentos a los próximos vídeos que vamos a ir publicando en los próximos días. Hasta entonces.